Bienvenidos a un nuevo encuentro con la salud, ciencia y tecnología. Quien les habla, Jenny Urquía, gerente de investigación, desarrollo y nuevos proyectos en Espromed Bio. Este es un espacio que hemos diseñado para compartir con ustedes temas de salud, ciencia y tecnología. En esta oportunidad hablaremos de el síndrome del desgaste profesional dentro de lo que es la salud mental. Para ello contamos con la presencia de la doctora María Alejandra Pulido. La doctora Pulido es médico cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en psiquiatría en el Hospital Universitario de Caracas, es profesor asistente de la Cátedra de Psiquiatría de la Escuela Luis Racetti de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, es miembro pleno de la Comisión de Currículo de la Escuela Luis Racetti y de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Doctora Pulido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y la dejamos para que comparta con nosotros la experiencia en este tema. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor participar y compartir con ustedes esta información, ya que es un tema que ha sido, digamos, profundamente estudiado en estos últimos años. Ok. Ajá. Bueno, ya hace tiempo reconocemos dentro de lo que es la salud ocupacional que hay una serie de factores y circunstancias que de alguna manera pueden lesionar o amilanar la salud de los trabajadores. A pesar de que hemos ido comprendiendo estos aspectos, es poco lo que realmente reconocemos cuánto lo emocional, lo psíquico o la carga emocional que imponen los trabajos afecta la salud del trabajador. Entonces, por eso es importante ir tomando conciencia de qué manera lo que es el estrés cotidiano del trabajo y las características de algunas organizaciones produce sobre lo que es la salud mental y la salud emocional de cada uno de quienes ejercemos nuestras actividades laborales. Fíjense, dentro de esta gran cantidad de trastornos que se han venido vinculando con la actividad laboral, el que más se ha estudiado, uno de los que más se ha estudiado ha sido el síndrome de desgaste ocupacional. Este también ha sido llamado síndrome de burnout, para aquello está quemado, o síndrome del trabajador quemado. Esta es una patología que justamente ha llamado la atención porque es el resultado de una situación de estrés crónico, pero producto de las condiciones del sitio del trabajo. Pues estas condiciones pueden ser bien sea de los recursos que ofrece el trabajo o de las relaciones que se establecen, bien sea con los compañeros de trabajo o con las personas a las que se brinda atención, sobre todo en aquellas profesiones donde servimos a otras personas. Entonces, como definición, es una patología derivada de la interacción del individuo con unas determinadas condiciones laborales psicosociales, realmente entendidas como nocivas del trabajo. Además, es un trastorno de la salud del trabajador asociado, como había dicho anteriormente, a la cronificación del estrés. Y más o menos, ¿cómo se entiende este trastorno? El síndrome de estar quemado justamente pasa por tres componentes esenciales en lo que vendría a ser la salud de la persona o del trabajador o del profesional, como queramos llamarlo. El primer elemento tiene que ver que debido al trabajo que realiza, él empieza a experimentar, producto de este estrés crónico, una sensación de agotamiento emocional, de cansancio. Este cansancio es una fatiga emocional por un lado, pero también puede tener repercusiones físicas y mentales. El el trabajador se puede sentir cansado, agotado, con poca energía, embotado psíquicamente, es decir, piensa y siente que está como más lento, con la falta de entusiasmo propia de cuando uno está muy cansado y con sentimientos de impotencia, de rabia, por aquello de sentir que no está pudiendo de alguna manera lograr lo que es su desarrollo profesional, su desarrollo ocupacional deseado. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que el sujeto o el trabajador se va sintiendo agotado emocionalmente, generalmente empieza a tratar de distanciarse afectivamente de su labor. Esto es lo que se entiende dentro de lo que ha venido promoviendo los investigadores en esta área, particularmente Cristina Maslach, que va a ir teniendo un componente de cinismo, de desapego a los elementos afectivos de su labor. Y si son personas que trabajan en el servicio público, entonces, bueno, esto va a implicar
un trato distante con la persona a la que atiende, una falta de respuesta, de empatía hacia las emociones del otro, se puede sentir o se puede ver como alguien insensible, con una disociación instrumental extrema, es decir, que está orientado solamente a buscar en el cliente, en la persona a la que atiende, en nuestro caso los pacientes, justamente lo que necesita. Entonces tiene una comunicación unidireccional. Él solamente da instrucciones y explica, poco escucha, poco recibe. En muchas ocasiones repite automáticamente los discursos, es decir, bueno, tienes que ir para allá, recuerda que tiene que tomarse el tratamiento, pero no tiene esa capacidad de escuchar y de alguna manera devolver afectivamente lo que implica la relación en el caso de los médicos, médico-paciente, o bueno, en el caso de ser una persona que atiende a alguien, bueno, brindar un servicio adecuado, digamos, cercano a la persona que viene a buscar el servicio. Y bueno, empieza a utilizar un lenguaje muy técnico, de esta manera mantener de alguna forma la distancia afectiva. Pero esto, claro está, va generando a su vez en el profesional una sensación de que no está haciendo su trabajo bien. Él tiene que distanciarse del paciente o del cliente para poder de alguna manera no seguir, digamos, como cargándose, ¿no? De esta sensación de que no puede mejorar las circunstancias externas que están en su trabajo. Entonces eso empieza a generar una sensación de falta de realización personal. El trabajo es una de las principales fuentes de satisfacción en la vida cotidiana. Entonces, si él sabe que ya no está siendo empático, no está siendo cercano, empieza a autoevaluarse negativamente. Se siente insatisfecho con lo que es su rol profesional o con su rol ocupacional, se desmotiva, se siente menos interesado y además de eso muchas veces empieza a faltar al trabajo, llegar tarde, ser poco, digamos, participativo y en general entonces empezamos a ver un trabajador que inicialmente tenía una conducta hacia su trabajo, digamos, positiva, que uno lo veía satisfecho, contento, participativo, a ser un sujeto que ahora está muy cansado, distanciado y que no se siente bien con su puesto de trabajo. El síndrome de desgaste ocupacional, que inicialmente se consideraba como un problema, digamos, relativo a cualquier área de la salud, en el CIE-11, el Sistema de Clasificación de Enfermedades, último que promueve la OMS, está ya incluido como problemas asociados con el empleo y el desempleo. ¿Por qué? Porque además es un trastorno que hoy entendemos que sí tiene un lugar en la vida cotidiana de los trabajadores y ellos lo definen como el resultado del estrés crónico en lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito, bien sea por el trabajador o por el resto de la organización. Es importante entender que estas variables que podrían, digamos, producir o favorecer que el trabajador se quemara o se agotara, están vinculadas muchas veces con el sitio de trabajo o con las características del trabajo. Entonces, como les decía antes, ellos consideran las mismas tres dimensiones, que son los sentimientos de falta de energía o agotamiento. En segundo lugar, un aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, sentimientos negativos o cínicos con el respecto al trabajo. Y por último, la sensación de ineficacia o falta de realización. Siempre refiriéndose a que estos fenómenos se deben dar en el contexto laboral. Si la persona refiere estas emociones o estas sensaciones en ambientes no laborales, entonces habría que plantearse otros diagnósticos diferenciales. El trabajador con síndrome de desgaste ocupacional generalmente los fines de semana, en los periodos de vacaciones se siente bien, porque al estar, digamos, separados de los estresores que tienen que ver con el trabajo, no tiene el malestar que tenía durante el periodo laboral o la semana laboral. ¿Quiénes son los trabajadores más susceptibles al síndrome de desgaste ocupacional? Bueno, se ha venido considerando, como les decía antes, que son aquellos que mantienen un contacto directo con las personas que son beneficiarias de su propio trabajo. Entonces, principalmente son profesionales del área de la salud, pueden ser médicos, enfermeras, incluso otras personas que estén cercanas al paciente y que deban atender a su cuidado. A veces las secretarias en los hospitales reciben ese primer contacto del paciente y pueden quedar sobrecargadas por las cosas que el paciente les comenta, o bien porque no pueden dar la cita porque están para muy lejos o por alguna otra razón. Otro grupo muy estudiado son los maestros debido al contexto en que se desarrollan. Trabajan con niños con los cuales pueden tener diferentes problemáticas y además en los colegios pueden haber dificultades que hacen que ellos no puedan llevar su labor como ellos quisieran y de esta manera pueden también estar expuestos al síndrome de desgaste ocupacional. Las fuerzas de seguridad, la policía, digamos, cualquiera de estos grupos que tienen que ver con el cuidado de las personas y digamos, de la comunidad. Los trabajadores de servicios sociales, nuevamente, así como los profesionales de la salud, están muy expuestos a relatos, a situaciones que de alguna manera
experimentan otros y que pueden, digamos, afectar porque genera un estrés adicional a su función y, bueno, los funcionarios de prisiones por los contextos en los que trabajan. La prevalencia del síndrome de desgaste ocupacional se encuentra generalmente entre el 10 y 50% de los trabajadores que están adscritos a estas áreas. Fíjense que es un porcentaje bastante elevado. Malash, que es la persona más investigada en esta área, habla de que, bueno, además hay como niveles, ¿no? La primera fase de agotamiento sería como aquella que deberíamos estar atentos para empezar a introducir medidas preventivas, pero en la medida que se va instalando el síndrome con sus tres componentes, bueno, la atención ya va variando y va siendo cada vez como más intensa hacia el trabajador. De todas maneras, hoy por hoy hay evidencia de que los trabajadores que no son del sector de servicios también son susceptibles. Entonces se han hecho trabajos tanto en personas que se dedican a la ingeniería, a los deportistas, los secretarios, les decía, otra cantidad de personas que incluso no necesariamente atienden público, pero que pueden estar sometidos por el tipo de trabajo a una cantidad de estrés crónico en lo que es su actividad cotidiana. Ustedes podrían preguntarse, siendo los profesionales de salud los que en teoría saben más de salud, ¿tiene sentido hablar con ellos de estos temas? Y bueno, sí, es muy importante porque cuando revisamos sobre todo lo que es la formación de los profesionales de la salud, vemos que con mucha frecuencia este grupo particularmente, o las personas más jóvenes cuando empiezan a trabajar, están sometidas siempre a un ambiente donde no solamente se les exige académicamente, sino asistencialmente, y bueno, están constantemente supervisados en ambientes donde hay mucho sufrimiento, como puede ser cualquier contexto de enfermedad, y donde a veces no se cuenta con todos los recursos necesarios para dar respuesta a esos pacientes. En Venezuela, en los últimos años, se han hecho muchos trabajos en relación a la prevalencia de desgaste profesional, sobre todo en residentes de posgrado digamos, diferentes posgrados de medicina en nuestro país, y destacan en el 2011 el trabajo realizado por el doctor Tepedino, donde la prevalencia de desgaste profesional fue del 11.3%. Años más tarde, en el 2019, después del apagón, la licenciada Daniela Patiño menciona en su trabajo que el 20.7% de los residentes encuestados en ese momento presentaba desgaste, criterios pues, para un síndrome de estar quemado. Y bueno, más recientemente, en la pandemia, tuve la oportunidad de realizar una investigación junto al licenciado Manuel Rodríguez, en el cual la prevalencia en este grupo digamos, de residentes formándose en el área de la salud o profundizando en su especialización en el área de la salud elegida, la prevalencia fue del 15.4%. Entonces, fíjense que es un grupo significativo, 1 de cada 10 o 2 de cada 10 de los residentes pueden estar quemados, y entonces por esta razón es tan importante estar alerta a estas circunstancias. En grupos de enfermeros, de médicos adjuntos o especialistas, ha sido más difícil conseguir la prevalencia. En otros países se calcula que está alrededor del 30-50%. Nosotros no tenemos una cultura de investigación quizás instaurada sobre el tema, pero bueno, la idea es poder reflexionar sobre por qué este trastorno se da dentro de nuestros profesionales y además atenderlo. Bueno, como les decía antes, no solamente es importante diagnosticar el trastorno de desgaste ocupacional, sino además observar cada uno de sus componentes. Entonces, hablábamos antes del agotamiento emocional o cansancio como ese primer, digamos, peldaño de este trastorno, y en este grupo de sujetos encuestados en el hospital universitario en el año 2020, pudimos observar que el agotamiento emocional, es decir, tener un alto agotamiento emocional, estaba presente en más del 50% de los profesionales que respondieron a la encuesta. Mientras que la despersonalización estaba presente en un 35,20%, y de estos sujetos, si bien casi el 40% se sentía que su capacidad de realización personal era adecuada, era buena, había un 30% que no. Entonces, entender que incluso estos componentes nos van orientando hacia cómo, de alguna forma, se va relacionando cada uno de los profesionales con estas esferas de su trabajo y de su desarrollo cotidiano. ¿Cuáles son los peligros del síndrome de desgaste ocupacional? Hay que ver que este trastorno afecta tanto a la organización como a la persona. Un profesional o un trabajador quemado está mucho más expuesto a hacer uso de alcohol y otras sustancias para bajar los niveles de estrés,
Si está muy irritable, esto puede afectar su vida personal, sus relaciones de pareja, sus relaciones con la familia. Y bueno, en la medida que este estrés se cronifica, hay un mayor riesgo de que estos trabajadores presenten tanto síntomas depresivos y ya entonces no sea un síndrome de desgaste ocupacional, sino que presenten un trastorno depresivo mayor. Y bueno, que tengan ideación suicida, considerando que este puede ser un síntoma de trastorno depresivo mayor, o que como desde el punto de vista de satisfacción no me siento a gusto con mi vida, esto se convierte en un elemento que pueda influir, ¿no?, en lo que es la determinación de dejar de estar, dejar de existir en pensarse, ¿no? O empezar a padecer una ideación suicida como tal. Desde el punto de vista organizacional, es muy importante saber que aquel que está quemado está más propenso a cometer errores en su trabajo cotidiano, está más cansado, esta distancia con el cliente hace que quizás no pueda entender todo el mensaje, y entonces eso hace no solamente que la satisfacción del usuario del servicio sea menor, sino que además el recambio del personal sea mayor y haya una disminución en el esfuerzo profesional del que está quemado, porque bueno, no tengo la energía para hacer frente a las demandas laborales que tengo. Se han hecho muchos estudios como para tratar de precisar, si bien entendemos que este trastorno responde a unas características más de la labor del trabajador o del sitio de trabajo, también se ha buscado ir estudiando qué características de esos trabajadores lo hacen como más, digamos, sensible a presentar el desgaste ocupacional. Pero es importante nunca pensar que esto es producto, o sea, que hay personas que se queman y otras que no. Digamos que hay que estar pendientes, los líderes de los equipos, los supervisores, a que si estas personas, a sus trabajadores, tienen alguna de estas características, hay que estar más atentos a ellos porque, bueno, podrían ser más sensibles, más vulnerables a agotarse de alguna manera. Y entonces, bueno, encontramos los trabajadores que tienen una alta motivación para la ayuda, que son muy idealistas o que son muy empáticos, y estos podríamos pensar que serían características óptimas buscadas en un trabajador, por ejemplo, de la salud, con elevado grado de perfeccionismo, con una constancia en la acción de lo que hacen, pero justamente este grupo de personas con mucha frecuencia se sobreinvolucran en su trabajo, y entonces por esa razón, si los resultados del trabajo no son los esperados o los que se entienden que deberían ser los esperados, con mucha más frecuencia se agotan, se recargan, y entonces por esta razón se produce entonces, digamos, el distanciamiento y la sensación de baja realización personal. Otros elementos de la personalidad puede ser la baja autoestima, que es algo que sí sería más personal, que este trabajador tenga reducidas habilidades sociales, que le cueste comunicarse, que le cueste compartir su experiencia con los otros trabajadores, porque muchísimas veces en nuestros equipos de trabajo, sobre todo cuando estamos comenzando, el saber la experiencia de otros que han avanzado un poquito más en el camino es lo que nos da algunas pautas como para lidiar mejor con el estrés. Entonces, si algún trabajador o algún profesional no tiene estas habilidades de comunicación, entonces le va a ser más difícil, ¿no?, y de relacionarse con su grupo, y de esta manera pueda, ¿no?, definitivamente ir aprendiendo otras formas de lidiar con el estrés laboral. Como decía antes, la tendencia a sobreimplicarse y bueno, y la sensación de baja autoeficacia porque no logro las metas que me propongo. ¿Cómo se evalúa la salud mental de los trabajadores? Fíjense, estamos hablando de desgaste ocupacional, pero habría que plantearse que, bueno, que este no es el único trastorno, digamos, emocional asociado al trabajo. ¿Quién, cómo y cuándo? Son preguntas importantes, porque en la mayoría de los trabajos, bueno, hay un médico del trabajo, y este se encarga, por supuesto, de cuidar de lo que es la salud generalmente física y de los riesgos químicos, físicos que pueda tener alguna labor. De lo que se refiere al área emocional, conductual, psicológica, generalmente son los psicólogos y los psiquiatras quienes estamos como, digamos, mejor entrenados para este tipo digamos, de evaluaciones. Pero lo cierto es que si el trabajador no lo siente como un problema, no va a ir a buscar ayuda a un psicólogo o un psiquiatra, sino ¿a quién se va a aproximar? A sus compañeros de trabajo, a su supervisor, a su jefe directo. Y entonces esto implica que dentro de los sitios de trabajo debe haber una cultura psicoeducativa en cuanto a cuáles son las repercusiones psicológicas y conductuales que tienen los trabajos que se desarrollan. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Todo supervisor, todo compañero de trabajo de alguna manera debería estar entrenado para observar directamente a sus compañeros de trabajo, a sus superiores o, digamos, a las personas que están a su cargo. Debe tener la posibilidad de realizar entrevistas de tú a tú o grupales, donde de alguna manera se exploren, bueno, ¿cómo se sienten ustedes con el trabajo?
están cansados, ¿por qué están cansados? Además que se pregunte cuáles son esas condiciones que están haciendo más difícil llevar a cabo las metas propuestas. Y bueno, y además de eso, entonces hay escalas y cuestionarios, dependiendo del trastorno, hay distintas escalas y cuestionarios. En desgaste ocupacional, la más utilizada es el inventario de Malach de síndrome de desgaste profesional, y bueno, es el que se ha utilizado en diferentes áreas. Evaluar da una oportunidad de hacer diagnóstico, y toda oportunidad de hacer diagnóstico, tanto organizacional como individual, permite entonces llevar al cambio. Eso significa, si tenemos conciencia de que hay una situación y podemos modificar esas variables que inciden en un malestar, entonces, bueno, podríamos considerar que en el futuro este trastorno podría estar menos presente, pues. Y entonces, entre esas estrategias para promover lo que sería el bienestar en los ambientes laborales, lo primero es reconocer y valorar el problema. Entonces, por eso decía, generalmente tenemos la noción, o sea, si uno se plantea que una persona tiene el riesgo de, por ejemplo, los médicos, de contagiarse de una enfermedad, a todo el mundo le parece sumamente lógico. Eso es perfecto, o sea, sí, ponte el tapaboca, utiliza los guantes, eso es comprensible. ¿Qué pasa con los trastornos de la salud mental? Que a veces no tenemos el mismo nivel de comprensión. A veces, desde el punto de vista social, se considera que tanto en los trabajos como en la comunidad, aquel que se deprime, que está ansioso o que se siente quemado, es alguien como vulnerable, como frágil, pues. Entonces se le identifica, y por esa razón muchas veces el trabajador no se siente, digamos, seguro de manifestar cómo se está sintiendo, porque teme ser identificado como alguien que no tiene las características para seguir en el puesto de trabajo. Como les decía antes, en segundo lugar, hay que valorar el poder del liderazgo, porque justamente son los coordinadores y supervisores quienes juegan un papel muy importante en el bienestar de los integrantes del equipo, no solo valorando cómo están los demás, sino siendo ejemplo. ¿Okay? Es importante, si uno tiene un líder, un supervisor, alguien que está exageradamente implicado con el trabajo, que todo el tiempo está de mal humor, que de alguna manera se torna, que es poco tolerante y que además no tiene espacio, uno no ve que tenga espacio de satisfacción personal o, digamos, de hobby, de recreación, bueno, entonces es como difícil, ¿no? Entender que estas otras áreas hay que proteger. Además, en tercer lugar, hay que desarrollar e implementar intervenciones dirigidas a reducir los factores identificados. Esto implica en los sitios de trabajo identificar cuáles son esas áreas que ponen en peligro emocional a los trabajadores. Entonces, bueno, hay que ver si el tipo de comunicación entre los pares quizás no es la más adecuada. Hay que considerar si las jornadas laborales son muy grandes, muy largas, muy extensas. Digamos que hay una serie de elementos que habría que escuchar al trabajador, al grupo de trabajadores, para identificar y ir modificándoles de alguna manera. Es sumamente importante educar a todos los trabajadores, así como hacemos con la población en general, de que deben tener hábitos saludables. Nosotros generalmente en los profesionales de la salud, con mucha frecuencia, cuando uno de alguna manera hace una pesquisa de cómo están comiendo los profesionales, en qué horario están comiendo, en una guardia, si desayunan, almuerzo y cena, cuántas horas duermen, si están haciendo ejercicio, si van al médico, bueno, la tasa digamos, de cumplir estas medidas no es siempre la deseable. Y bueno, hay que tener conciencia de que para sentirse bien también hay que cuidarse, ¿no? No solamente es el trabajo, hay muchas otras áreas en las cuales uno tiene que cuidarse. Y bueno, entonces, como otros elementos para, digamos, fortalecer el bienestar de los equipos de trabajo, hay que cultivar la comunicación en el equipo, hay que tener un equipo solidario que escucha, que brinda apoyo. Generalmente cuando se suceden situaciones que, digamos, escapan a lo cotidiano, que de alguna manera pueden sobrecargar al equipo, lo ideal sería que el líder, el supervisor, reuniera a ese equipo y de una vez atendiera la emergencia que hubo, por ejemplo, un cliente que se puso muy molesto y levantó la voz, y o sea, hay que pensar en las circunstancias que hay que hacer luego de que se soluciona la situación con la persona que se brindó el servicio, alguna especie de grupo donde se pueda no solamente pensar qué pasó, sino, bueno, cómo se puede manejar en la siguiente oportunidad. Hay que enseñar a los empleados a promover lo que es la integración entre el trabajo y vida personal, y que uno tiene que ser flexible con eso, y bueno, proporcionar recursos para promover la resiliencia y el autocuidado, que justamente tienen que ver también con el aprendizaje de ciertas técnicas, como por ejemplo la relajación, el mindfulness, el hacer ejercicio con cierta frecuencia, el de alguna manera enseñar, aprender a cuáles son esas características, pues, a las cuales hay que estar atentos si estoy percibiéndome más cansado o más distante, y bueno, también determinar
cuáles van a ser las vías adecuadas para pedir ayuda. Porque, bueno, en muchas ocasiones, en muchos sistemas laborales, bueno, buscar a esa persona que va a hacer el contacto y me va a permitir la referencia a un psicólogo, un psiquiatra o al mismo médico del trabajo es como delicado y bueno, los pacientes no se quieren ver de alguna manera y ver identificados como aquel que no puede con la tarea laboral. Bueno, importante tener consciente que en este camino de tratar de mejorar lo que es el bienestar, vamos a encontrar siempre como algunos elementos que quizás no nos permitan avanzar en esta idea de cambiar la cultura en torno a la salud, sobre todo emocional de los trabajadores, pero que bueno, van surgiendo otras vías que bueno, que nos permiten seguir adelante. Estos elementos que obstaculizan el cambio hay que siempre pensarlos y repensarlos porque justamente pueden ser esos mismos elementos que generan el malestar o que cansan crónicamente, generan el estrés crónico a los trabajadores de determinada organización. Y bueno, siempre considerando que los trabajos son grupos de personas que están juntas, digamos, fortaleciendo un objetivo común y justamente de mantenerse todos en esa idea de que podemos estar mejor y trabajar por ello, se pueden ir sintiendo mejor y bueno, y se pueden ir preveniendo este tipo de trastornos. Bueno, muchas gracias. Doctora Pulido, muchísimas gracias por su participación en este encuentro con un tema tan de actualidad que lo podemos aplicar en el día a día en nuestro trabajo. Agradecemos esta participación, esperamos contar con usted en nuevos encuentros y a ustedes que nos sintonizan, no dejen de seguirnos a través de nuestras redes como @Espromedbio. Hasta un nuevo encuentro.